Hoy es un día muy especial porque nos acompaña el director general de operaciones de Quibernus Nacional, el licenciado José Carlos Espinosa, a quien le cedo la palabra y le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Elia. Gracias, Max. Rodolfo, qué gusto verte de nuevo. Saludos a todas y a todos. Bueno, pues comentarles que en Quibernus impulsamos los liderazgos porque sabemos que en gran medida depende de ellos el presente y el futuro de nuestras sociedades. Por eso en Quibernus privilegiamos la reflexión y las ideas, porque sabemos que todas las buenas acciones parten de buenas ideas. En ese sentido, foros como el que vamos a tener el día de hoy, como los que hemos tenido en los colectivos y a nivel nacional, son fundamentales para reflexionar. Me voy a permitir hacer algunas reflexiones. Coincide que, bueno, soy también estudioso de la materia en educación y no quisiera dejar pasar algunas reflexiones con respecto al tema que se va a abordar, ¿no? De entrada considero que no estábamos preparados para una situación como la que se está dando. Casi de la noche a la mañana, las escuelas y universidades de todo el mundo cerraron sus puertas. Se afectaron alrededor de 1.570 millones de estudiantes en 191 países. O sea, es monumental la afectación que ha tenido esto, no solo en nuestro país, sino a nivel global. Ante esta situación yo veo muchos retos, pero me gustaría distinguir entre unos que son más de forma y otros que son más de fondo, perdón. En cuanto a estos retos que son más de forma, creo que hay muchos fundamentales en cuanto a la gestión de las instituciones educativas, por supuesto en todo lo administrativo y operativo, y también en cuestiones del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Hay retos formales en la capacidad de conectividad de los actores del proceso educativo, así como la carencia de contenidos digitalizados que estén alineados con los programas de estudio. Por supuesto, estos retos más de forma son de solución compleja y requerirán mucha habilidad y creatividad para abordarlos. Sin embargo, los que considero que son más complejos son aquellos retos que tenemos de fondo. Y en ellos distingo dos fundamentales. Uno que tiene que ver más con lo social, ¿no? Con un fenómeno social, y otro que tiene que ver ya más con el fenómeno educativo. En cuanto a lo social, creo que las desigualdades en el aprendizaje, si no sabemos abordar bien esta coyuntura, esta disrupción, estas desigualdades en el aprendizaje pueden ampliarse más, ¿no? Puede aumentar la marginación y quizá los estudiantes más desfavorecidos se vean en la posibilidad de proseguir con sus estudios. Así que ante esta situación, la equidad educativa será aún un reto mayúsculo, ¿no? Podemos aprovechar esta situación, la tecnología y la democratización de la educación a través de la tecnología como una oportunidad, pero sin embargo esto puede ser también una situación que cause muchos estragos en cuanto a las desigualdades y equidad. Y por último, para concluir, me gustaría tocar en este fenómeno más de fondo, el que tiene que ver con el proceso y el fenómeno educativo. Y yo creo que ahora sí va a ser inevitable repensar y en la medida de lo posible poder rediseñar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Creo que es una tarea pendiente y quizá esta situación nos orille sin demora y sin pretextos para hacerlo, ¿no? Creo que sería inevitable también repensar el currículum con una orientación mayor al desarrollo de conocimientos para el análisis, la crítica y la reflexión de la pertinencia, calidad y el uso de la información. Es un tema fundamental que ahora ante toda la información que hay en Internet, en las redes, los estudiantes y la educación está orientada al discernimiento de esa información. Pero también tiene que haber, tiene que estar muy enfocada en la educación, al desarrollo de habilidades que nos permitan ser más resilientes ante las crisis y también más creativos en cómo resolverlas. Así pues, sin abordar más del tema, que a mí me toca nada más presentar, pero me emocionan mesas con estos temas, no quería dejar de platicarles sobre mis impresiones
Y bueno, pues agradezco muchísimo nuevamente a todas y a todos que estén aquí reunidos. Y bueno, pues estaría aquí escuchando atentamente. Y bueno, pues gracias por estar aquí reunidos. Gracias de nuevo, Celia. Gracias, Max. Gracias, Rodolfo. Y gracias a todas y a todos que están conectados. Muchas gracias, muchísimas gracias. Pues estamos totalmente contentos de disfrutar la charla de cada uno de ustedes, de conocerles a cada uno de ustedes. Y para eso, pues voy a mencionar ahorita a las personalidades que nos acompañan. Todos, estamos muy agradecidos con ustedes. Nos acompaña el licenciado Guillermo Narváez Osorio. Él es rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muchas gracias, bienvenido. El doctor Luis Hernández Gobea, director de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Juárez de Tabasco. Muchas gracias por venir. Está también la diputada Odette Carolina Lastra García, presidenta de la Comisión Ordinaria, Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, Infancia, Juventud y Deporte. Muchas gracias, bienvenida. También nos acompaña el diputado Ricardo de la Peña Marshall, diputado federal, integrante de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Muchísimas gracias, bienvenido. La doctora Silvia Patricia Aquino Zúñiga, profesora investigador, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenida. La doctora Edith Cisneros Coneur es profesora investigador de la Universidad de Yucatán. Muchísimas gracias, bienvenida. La doctora Deneb Eli Magaña Medina, profesora investigador, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muchísimas gracias. El licenciado Max Toledo Cruz, responsable de vinculación, y la ingeniero Celia. Muchísimas gracias. Y pues todos los cibernautas que están aquí acompañándonos van a disfrutar con nosotros la charla, van a compartir con nosotros y continuamos con este tema tan importante que es desafíos de la educación superior post-COVID-19. Ahora voy a cederle la palabra y voy a presentar a nuestro ponente, el maestro Rodolfo, quien nace en Jalapa, en Tabasco, en 1986, estudió la licenciatura de Comunicación y cuenta con estudios de maestría en Intervención e Innovación de Práctica Educativa por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Su experiencia docente le ha permitido impartir en materias de áreas de marketing, comercio exterior y diseño en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Fungió como enlace colectivo Quibernus en el periodo 2016 y 2017. Actualmente cursa los estudios de doctorado en Administración Educativa en la División Académica de Ciencia Económico-Administrativa. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, maestro Rodolfo. Muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento, su entrega, su pasión por la educación. A todos los compañeros cibernautas, a todos los que están conectados hoy, que están interesados en qué está pasando y qué va a pasar después del COVID, bienvenidos. Muchas gracias, Ros. Agradezco la oportunidad de estar por aquí. Saludo con mucho afecto a todas las personalidades que nos acompañan y que han aceptado el reto de poder juntarnos, de hacer lo que nuestros antepasados realizaban alrededor de la fogata y que seguramente volteaban a las estrellas y generaban esos avances que la sociedad requería, que los momentos requerían. Y pues hoy, sin lugar a dudas, tenemos un gran llamado a renovar, a innovar frente a la resiliencia, frente a el COVID-19, y esta mesa me parece extraordinaria. La dinámica de la exposición, haré una exposición muy breve y en el tiempo de participación, quienes participan en este panel harán sus intervenciones conforme a sus experiencias y sobre la participación en sus esferas y en sus áreas de desarrollo. Quisiera iniciar. Sí, Ros. Voy a darle la bienvenida también a la diputada Ingrid Margarita Rosas Pantoja. Ella es presidenta de la Comisión Ordinaria Cuarta del Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Muy buenas tardes, diputada. Bienvenida. Gracias, maestro Rodolfo. Gracias. Bueno, pues así como Ingrid, que es líder Quibernus a nivel nacional y que participa dentro del colectivo Quibernus, este es un programa que nace de Ricardo Salinas Pliego,
que con una visión de futuro ha dedicado a conectar y a impulsar jóvenes para desarrollarse en diferentes áreas. Bueno, Quibernus está entendido como una organización perteneciente al Grupo Salinas y que se generan en ella cambios que permiten incidir en las comunidades y construir un futuro de mejor para todas y todos. El colectivo Quibernus Tabasco en estas jornadas de pláticas sobre el COVID se desarrolla en diferentes grandes esferas o círculos. En este caso, a un servidor le toca hablar sobre el círculo de participación ciudadana en la iniciativa del fomento a las ciencias. Y como integrante de este colectivo, nuestra enlace de este año, Celia Jordí, y nuestro amigo en vinculación, Max Toledo, junto con todos los compañeros que se encuentran conectados, a quienes saludo muy afectuosamente, quienes se integran en este gran círculo de transformaciones a través de las iniciativas. Y bueno, en este momento encontramos los espacios, grandes espacios educativos, con grandes jardines, con una extraordinaria ecosistema ecológico, en espacios completamente aislados, donde la sana distancia ha hecho que muchas personas no puedan entrar a estos refugios, a estos espacios que se vuelven vitales en la vida de los estudiantes. Y es así como las aulas en todo el país se encuentran solitarias y sin la vida que usualmente se generan en estos centros educativos. Bueno, aquí vemos una foto de cómo se realizaban algunas prácticas en otras universidades y en donde la aglomeración hoy en día se encuentra en las plataformas virtuales y en estos espacios en donde se convive los procesos de enseñanza y aprendizaje. Antes de ello, quisiera dar 3 datos muy importantes de investigaciones que ha realizado la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, y refiere a que el 80% de las instituciones educativas de educación superior se han visto afectadas en las actividades de investigación. Y esto refiere a que la mitad del 52% de los proyectos de investigación pues están en riesgo debido a la situación de COVID. También marca que el 41% de las instituciones de educación superior que están involucradas en proyectos de investigación relacionados con el COVID, pues bueno, esto contribuye al desarrollo de políticas públicas. Y en contraste, el 60% reporta que se ha incrementado la actividad educativa de manera virtual, y esto ha hecho que se cambien los formatos de aprendizaje, y en la movilidad en el ámbito internacional pues no se ha generado ya física sino virtualmente. La participación de esta charla está estructurada en un gran esquema en donde abordaremos desde las ciencias sociales cómo el individuo, la organización y el sistema se enfrenta ante los desafíos institucionales y la crisis que los estudiantes están presentando en estos momentos. Y bueno, nuestro contexto será el COVID-19 y las acciones se fijarán para generar vínculos en este triple hélice en gobierno, universidad y asociaciones civiles. Para algunos datos, a nivel nacional, contamos con 5.343 escuelas de nivel superior. Estas serán clasificadas por universidades públicas, institutos tecnológicos, universidades tecnológicas, institutos particulares y escuela de educación normal. Y solo el 48% de esta población estará involucrada dentro de estados como Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Jalisco y Guanajuato.
en un total es que 3.6 millones de alumnos, de acuerdo al Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, están en estos momentos presentando grandes crisis al enfrentarse a nuevos modelos de trabajo. Y bueno, esto en cuanto a los números. Pero al abordarlo dentro de la investigación, dentro de las ciencias sociales, cabe destacar que los científicos o los investigadores han abordado al COVID dentro de las ciencias sociales, y para ello a nivel nacional se encuentran solo 33 programas certificados por el Programa Nacional del Padrón Nacional de Programas de Calidad, y quiero comentarles que uno de ellos se encuentra en el estado de Tabasco, y uno de ellos con una visión, con un perfil de administración educativa, la encontraremos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y aquí pues felicitaré a quienes han creado este programa y ponen en máximo los trabajos y las investigaciones desde las áreas de ciencias sociales. Y pues saludo con mucho afecto a la doctora Deneb Magaña Medina, quien es una de las fundadoras de estos estudios, la doctora Norma Aguilar Morales y la doctora Silvia Patricia Aquino, que participa dentro de estos proyectos. Y bueno, y un saludo también enorme a la doctora Edith Cisneros Comenfor, que también participa dentro de estos procesos de investigación en ciencias sociales. Y bueno, abordaremos el tema desde 3 grandes miradas. La primera pregunta sería, ¿qué hicieron en tiempo de cuarentena? Y esta pregunta yo me la hice como estudiante, y bueno, tendré que responderle a mis profesores, y en el ámbito directivo, pues quienes participan dentro de estos perfiles tendrán que identificar cuáles fueron las medidas que utilizaron para la apertura de planteles educativos, tanto el personal administrativo como los directivos. Y en el ámbito gubernamental, en los 3 grandes poderes, pues conocer cuáles fueron las medidas de apoyo ante la pandemia para la sociedad y todo el contexto. En la investigación hemos identificado cuáles son las habilidades para la formación en ciencia en el capital humano. Y aquí los profesores y los alumnos, los profesores deberán generar sus programas didácticos, toda la parte de la pedagogía, deberán ser enfocados a generar habilidades para el futuro. Estudios como el que se realiza en Alemania por Ehlers, identifica que las habilidades para la formación en la educación superior, en el capital humano, deberá ser la formación de la curiosidad, la innovación, la visión, la capacidad de recuperación, la autoconfianza, la autoorganización, comprender y respetar las ideas, las perspectivas de valores y, bueno, lidiar con los errores, con los contratiempos, generar una conciencia de desafíos locales y globales a través de la creatividad, la competencia propia, las habilidades de reflexión y habilidades de pensamiento en el diseño de acciones y, bueno, generar formas sofisticadas de mediación. Estas competencias, las cuales el docente tendrá que incorporar en estos nuevos ambientes de formación educativa, en los ambientes virtuales, ponen en un gran reto para generar planes y programas. Como ya veíamos en el esquema anterior, la organización, en este caso el ámbito académico, tendrá que enfocar a la ciencia y la tecnología, y en sus servicios, en este caso, sus extensiones, la cultura como uno de los potentes para fortalecer la internacionalización y fomentar una organización fuerte económicamente y participativa a nivel social.
En el ámbito directivo veremos a las operaciones seguras, esto en el ámbito directivo, y la UNESCO a través de un estudio nos indica cuáles son las maneras antes de abrir, en el proceso de apertura y con las escuelas reabiertas. En estos tres grandes momentos, las operaciones que realiza la institución educativa deberán estar enfocadas en estos tiempos precisos, ya sea en el procedimiento y en la creación de planes para el financiamiento necesario en la educación, para la apertura de las escuelas y dentro de los procesos de reapertura, pues la necesidad de incorporar el agua, el saneamiento, la higiene y mitigar todos los riesgos que permitan poner en peligro a los estudiantes y a la comunidad que participa dentro de las instituciones. Y bueno, la capacitación como una de las necesidades tanto del personal administrativo como de maestros, y esas estrategias tendrán que implementarse dentro de ese proceso de apertura. También vemos que las escuelas reabiertas tendrán que fortalecer los modelos de pedagogía y desarrollar modelos de decisiones para cuándo determinar cerrar o abrir las escuelas en el tiempo de COVID. Vamos a ver la parte del enfoque del aprendizaje. Antes de abrir, las escuelas tendrán que brindar el apoyo, y en este caso los docentes tendrán que brindar el apoyo y la capacitación a maestros y líderes escolares. Se generarán calendarios alternativos y también se evaluarán los impactos dentro del sector educativo. Y dentro del proceso de reapertura, pues se revisarán las políticas y los requisitos de admisión para alinearse a los objetivos de la educación universal. Y aquí nos conectamos con los objetivos del desarrollo sostenible que la ONU genera. Y cuando estén las escuelas reabiertas, pues se tendrá que realizar inversiones en el ámbito del aprendizaje para recuperar en este caso, para recuperar los procesos de enseñanza y aprendizaje y poder completar horas faltantes o generar un modelo combinado, o en este caso una hibridación entre modo virtual y físico. Para esto, también en el ámbito del enfoque de bienestar y protección que el gobierno debe de generar, pues es asegurar un pago continuo y oportuno de los salarios de quienes participan en las instituciones. También se deberá de realizar evaluaciones de riesgo y exonerar o apoyar tarifas a la cuestión de la plantilla escolar, o bueno, también eliminar las barreras en cuanto a las tasas de reinscripción. Y cuando en el tiempo de las escuelas reabiertas, pues se deberá de compartir información clara, concisa y precisa sobre el COVID. Tener en cuenta que debemos de beneficiar a las poblaciones marginadas, apoyándonos de los financiamientos nacionales e internacionales, y bueno, generar toda una estructura de apoyo. Para este proceso se hizo una investigación descriptiva de todas las acciones que se fueron generando dentro de todo este marco de marzo hasta julio. En esta ocasión veremos lo que al principio de abril se empezó a desarrollar. Y como una primera acción importante como desafío de la educación superior en el contexto de Tabasco, es que por primera vez a nivel nacional, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco implementa un formato de aula virtual. Esto generó que los profesores se incorporaran a este nuevo modelo didáctico, y bueno, hubieron varios porcentajes. Estos porcentajes que muestro son de solo el principio, en este caso del mes de abril. En el ámbito de la División Académica de Ciencias Económicas Administrativas,
pues se iniciaron a través del doctor Luis Manuel Hernández Gobea, quien es nuestro director, se empezaron a generar medidas preventivas para prevenir el COVID a través de brigadas médicas, instalaciones de módulos para apoyo de enfermedades de la influenza y bueno, también se empezó a generar investigación en apoyo a este gran problema. Posteriormente, vemos a los grupos académicos que empezaron a incidir en el ámbito con apoyo de instituciones de ciencia como el Consejo de Ciencia y Tecnología en el estado de Tabasco, abordando los diagnósticos de participación en el COVID-19. Grandes profesores dedicados a generar seguimiento de tendencias de contagio a través de modelos matemáticos y también generando productos de innovación como es el gel antibacterial o los, en este caso también, las respiradores manuales que se realizaron en el Hospital Juan Graham. Y entonces vamos a ver cómo toda la población a través de acciones locales empiezan a construir, a frenar el COVID. Y bueno, cabe destacar que el ingeniero Rafael Echeverría, quien es participante del colectivo Quibernus, dentro de su dirección de emprendimiento, empieza a generar creación, empieza a desarrollar proyectos de capacitación empresarial en el ámbito estatal para poder mitigar los efectos del COVID en los empresarios. Dentro del el Poder Legislativo vemos a la diputada Ingrid Rosas Pantoja también incorporándose en el ámbito de la capacitación electrónica a comercios para mitigar los problemas que se vendrían en el ámbito de los cierres y de la sana distancia. Y bueno, vemos también cómo los apoyos sociales se ven reflejados. Por ejemplo, el caso de José Manuel Vázquez García, que es un empresario local que tiene un espacio donde se generaban donaciones alimenticias de 200 platos calientes diarios a las personas en una determinada hora y con normas oficiales de atención de sana distancia. Y organizaciones nacionales como la Quibernus en el ámbito social en prácticas de apoyo en prevenir el COVID. En el ámbito de medios de comunicación, vemos cómo la televisión, en este caso TV Azteca, desde el 11 de marzo del 2020, empieza la cobertura especial del COVID en el estado de Tabasco. Y bueno, vemos cómo nuestro gobernador del estado, el licenciado Adán López Hernández, desde el principio empieza a generar informes en el ámbito del COVID y las acciones emprendidas, como hoy las tenemos, que son las grandes esferas de protección para el COVID, y ciertas personalidades, diferentes personalidades en el ámbito gubernamental empiezan en los medios de comunicación y se empieza a generar el proceso de información ante el COVID. Y bueno, llegamos a las acciones para el futuro. Esta pequeña investigación descriptiva genera 4 grandes aspectos para el futuro. Y una es asegurar el derecho a la educación superior de todas las personas en un marco de igualdad, de oportunidades y de no discriminación. Esto en el sector de la educación superior debe de ser un precedente a nivel nacional. Otro sería revisar los marcos normativos y las políticas en curso para asegurar cuáles son las medidas estructurales que entienden la educación y que se necesitan conocer las trayectorias educativas para fortalecer la educación superior, estas inmersas en los productos de ciencia y tecnología y de la extensión cultural. Los gobiernos y las instituciones de educación superior deberán generar mecanismos que permitan estar evaluando para poder avanzar en la generación de la resiliencia en el sector de la educación superior y poder anticiparnos a futuras crisis. Y bueno, una de las necesidades importantes es fortalecer las industrias creativas
estas industrias creativas que son a través de la ciencia y la tecnología y su extensión cultural como aporte de todos los estados. Y bueno, es momento de aperturar los micrófonos para conocer las experiencias de nuestros invitados dentro de estas acciones, y empezaría con el licenciado en Derecho Guillermo Narváez Osorio, quien es rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a quien cedo los micrófonos. Bueno, ¿sí se escucha? Sí. Bueno. Sí, doctor, le escuchamos. Es que traigo un licenciado, luego se van a enojar los doctores. Bueno, yo realmente agradezco la invitación que me hicieron llegar de Quivernus, específicamente por Rodolfo, por el doctor Gobea. Muchas gracias. Creo que Rodolfo ha hecho una extraordinaria síntesis de lo que es la situación de la educación derivada de esta pandemia del COVID. Y hoy casualmente se conjugan dos importantes eventos. Por la mañana estuvimos participando e inaugurando el primer Congreso Internacional sobre las posibilidades, perspectivas y rumbo de la educación después del COVID. Fue un evento muy importante porque se abrió con una extraordinaria participación de investigadores de Israel respecto de cómo en Israel están planteando este problema y cómo se está tratando de ir aprendiendo de todo lo que se deriva del mismo. Es un evento que va a durar 4 días, que es muy interesante y que se está realizando a través del aula virtual de la que se refería Rodolfo, y que nos permite la celebración o la realización de este tipo de eventos ya de más de 300 a 500 personas como auditorio. Creo que evidentemente no estábamos preparados. Creo que el mundo estaba en una zona de confort distinta. Creo que ha sido algo extraordinario, tanto para maestros, investigadores, como para los propios alumnos. Cada uno con problemáticas distintas, con problemáticas diferentes, pero al fin y al cabo todo incidiendo sobre lo que es la educación, y no solamente la educación universitaria, la educación en su conjunto, desde los primeros niveles hasta la universitaria y sus especializaciones. Creo pues que es importante este tipo de conversatorios, que es muy importante que se puedan intercambiar ideas, opiniones, y que entendamos que es una situación de emergencia, que fue una situación que hizo que tuviéramos que hacer uso de la imaginación. Hoy por la tarde leía por ahí una frase que me gustó mucho y que se ajusta a estos tiempos. Dice que en tiempo de crisis hay quienes se ponen a llorar y hay quienes se dedican a vender pañuelos. Entonces, creo que esta es la oportunidad de encontrar en esta problemática, encontrar soluciones distintas a un problema distinto. Yo les agradezco la invitación y a la distancia poder estar participando con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Licenciado Guillermo Narváez Osorio, por sus aportes. Vamos a tener un tantito cambio de agenda. La diputada Ingrid Margarita Rosas Pantoja nos va a dar su punto de vista. Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer
en primer término al colectivo Quibernus, del cual formo parte desde hace muchos años, y también la amable invitación que me hicieron para participar en este importante evento virtual, sobre todo de manera muy especial a su líder Celia Rodríguez y por supuesto a Rodolfo Jiménez, gran amigo con quien me unen muchos lazos desde hace muchísimos años también. Agradecer a cada uno de los miembros del colectivo, gente talentosa, jóvenes con mucho futuro en Tabasco. Celebro que hoy conformen este panel tan destacadas personalidades en el ámbito académico y legislativo y destaco la presencia del señor rector de la máxima casa de estudios de Tabasco, de la UJAT. Me refiero al licenciado Guillermo Narváez Osorio, a quien le externo mi reconocimiento y respeto a su trayectoria jurídica, política y académica. Así también a mi compañera diputada Carolina Lastra, a quien le tengo muchísimo aprecio, y sobre todo también el reconocimiento al diputado federal Ricardo de la Peña Marshall. Saludo a las y los invitados especiales, así como a los medios de comunicación que están muy puntuales de este evento a través de Facebook Live. Y bueno, comentarles que se ha vuelto muy común afirmar que la crisis es sinónimo de oportunidad, y lo dijo así una de las mentes más brillantes, quien fue Albert Einstein, al señalar que es la crisis en la que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. La pandemia por COVID-19 ha puesto en jaque al mundo. La contingencia sanitaria en muchos países se ha combinado con crisis económicas, ambientales, climáticas, de violencia, entre otras. La crisis es hoy un signo distintivo del inédito momento que nos ha tocado vivir. Este entorno retador y desafiante se traslada a diversos ámbitos de nuestra vida y la educación obviamente no es la excepción. Por eso celebro que el hilo conductor de este encuentro sea conversar sobre los desafíos de la educación superior post-COVID y sobre todo con gente que tiene una destacada participación en el ámbito académico, así también como lo ha sido también el doctor Luis Manuel Gobea, a quien saludo con mucho respeto desde aquí. Porque indiscutiblemente la pandemia simboliza un punto de inflexión, un antes y un después en la materia educativa. Desde hace algún tiempo, muchas instituciones de educación superior ya hacían uso de estas herramientas tecnológicas dentro de sus procesos. Sin embargo, no se atrevían a dar el salto. Yo creo que muestra de ello es muchos de nosotros que a lo mejor no teníamos la oportunidad de convivir con estas plataformas digitales, y la verdad que a raíz de la pandemia de COVID-19, pues nos ha dado una oportunidad de tener un lazo más estrecho también con algunas de las personas con quien ya veníamos trabajando, y el no perder la oportunidad, no solamente en el caso de nosotros que estamos en el tema legislativo y también participando a veces con iniciativas en el tema de educación, también nos da la oportunidad de participar con nuestros conciudadanos. La contingencia por COVID-19 ha forzado y acelerado el proceso, y gracias a ello nos dimos cuenta que es posible lograrlo también, que podemos ponernos otros retos porque ya no habrá marcha atrás, ya habrá un después a partir de lo que ha pasado. Estas herramientas tecnológicas han permitido también que muchos jóvenes y muchos niños hayan continuado sus estudios a distancia. Claro ejemplo de ello ha sido la máxima casa de estudios, la UJAT, con quien han tenido la oportunidad de poder graduar estudiantes a través de estos sistemas educativos. Por ello, esta crisis es una enorme oportunidad para consolidar la educación virtual y pasar de lo estrictamente presencial a lo preponderantemente digital. Oportunidad a la que yo me sumo, no solamente como legisladora, sino también como ciudadana tabasqueña, desde mi modesta trinchera legislativa, para que Tabasco transite sin demora ni retorno de esa ruta. Una ruta hacia el modelo educativo del siglo XXI. Un sendero que ponga todo el conocimiento a un clic de distancia, un camino hacia la educación de calidad con dimensión global. Esta es prácticamente mi aportación, y quiero decirle a todas las personas que nos ven y a los miembros del colectivo Quibernus de Grupo Salinas que su liderazgo realmente importa. Muchas gracias. Rodo, tienes apagado tu micrófono. Perdón. ¿Ya? ¿Ahora sí me escucha? Ok. Pues agradecemos a la diputada Ingrid Margarita Rosas Pantoja, amiga que por tiempo, por agenda legislativa, ella tiene una actividad
que generar, que desarrollar, y te agradecemos la participación en este gran evento de desafíos de la educación superior. Y voy a andar por aquí, lo voy a tener en altavoz para poder escuchar todas las intervenciones. Excelente, muchísimas gracias, Ingrid. Muy amable. Bueno, llegó el momento de escuchar desde una visión directiva, desde la alta espacio de las divisiones académicas, una persona que tiene con un extraordinario currículum en el área de la administración de gobierno, pero también educativo, y hablo del doctor Luis Manuel Hernández Gobea, quien es director de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas, a quien cedemos los micrófonos y agradecemos su presencia. Muchas gracias a este grupo Quibernus. Qué interesante que jóvenes como ustedes tengan estas inquietudes ante tantos desafíos. Agradezco también la presencia de nuestro rector, del licenciado Guillermo Narváez Osorio, y de todos los que nos acompañan esta tarde, y platicando muchas veces precisamente con el rector, la preocupación que hemos tenido, él como rector y un servidor como cabeza de una división de las más importantes y de las más grandes de esta universidad, donde tenemos 5,000 jóvenes, pues muy preocupados porque el 23 de marzo prácticamente todos estábamos frente al grupo y ya el 24 prácticamente nos cambió la vida a todos. De un sistema presencial, un sistema que tenía en esta universidad 62, 63 años, nos cambió la vida a todos. Y empezamos prácticamente un nuevo sentido de la educación ante estos retos que nadie nos avisó ni nadie nos dijo qué era lo que estaba pasando. Y se empezaron a implementar una serie de medidas en cuestiones administrativas y por supuesto también en cuestiones académicas para ir de la mano en ese binomio y ofrecer una mejor perspectiva, no tan solo a nuestros jóvenes universitarios, sino también el compromiso que tenemos como universidad ante la sociedad. Es un gran compromiso y una responsabilidad que tiene la universidad con su prestigio, con su trabajo, con sus docentes, con su personal administrativo ante la sociedad y obviamente todos nuestros estudiantes. Agradezco, Rodolfo, muchísimo esta invitación porque nos da la oportunidad desde la óptica de la academia de comentar y platicar con gente jóvenes como ustedes, lo que consideramos que debe ser, no sé cuándo vaya a terminar esto a ciencia cierta, pero sí tenemos que estar preparados en muchos sentidos. Se han implementado una serie de medidas administrativas para el sano regreso o para el buen regreso, pero también el rector hizo sus trámites necesarios para que tuviésemos una plataforma en la que estuviéramos enlazados a esa modernidad donde honestamente los jóvenes nos llevan camino. Ellos tienen ya ese chip en el cerebro, pero acá nosotros traemos la experiencia. Entonces ahí estamos en esa estira y afloja de la lucha generacional que se nos presenta también como producto de esta situación de lo del COVID. Efectivamente, como bien decía el licenciado Narváez Osorio, en la mañana tuvimos oportunidad de estar en un magnífico evento donde una gran investigadora de la Universidad Hebrea de Jerusalén, yo creo mucho en Israel, en su universidad, tuve la oportunidad de estar por allá, la Universidad de Hebrea, Judith Rosenberg, ella nos dio una plática muy interesante y entonces ella empieza diciéndonos, y estoy totalmente de acuerdo con ella, que dentro de esas actividades que se están dando hoy en día, lo más importante es la actividad humana dentro de la educación. Nosotros tenemos que ver a la educación desde el punto de vista más humano, ¿no? Con un manejo más sensible, más solidario y con un pensamiento reflexivo y flexible. Esa es la posición que debemos de tener los profesores y los investigadores ante esta situación. Porque aquí es donde tenemos que pensar qué es lo que viene después, ¿no? Y es pensar y reflexionar en esa situación de como profesores, cómo tenemos que estar frente a los grupos, ya sea de manera virtual, de manera semipresencial, y trabajar con ellos porque todos los cambios son buenos, ¿no? Igual ella nos decía, ¿no? Desde la revolución agrícola, desde la revolución industrial,
todos los cambios que se dieron en el siglo XIX, XX y ahora con esta situación en el XXI, pero toda esa electrónica y toda esa virtualidad, ¿no?, a la cual estamos hoy viviendo, pues tenemos que, no tiene que ser tan frío, porque un sistema presencial siempre hay lo que nos encanta al tabasqueño, el apapacho, el contacto directo con las personas. Por eso me voy a salir una palabra de lo académico y por eso dicen que somos tan políticos a nivel nacional. Pero es eso, ¿no? Que nos encanta esa fraternidad, ese abrazo, ese contacto con la gente que hoy extrañamos tantísimo los tabasqueños y nos resistimos a esa parte, porque ya la parte virtual es un poquito más lejana, un poquito más fría, y por eso hoy la maestra Judith nos decía, ¿no?, que la educación, esa actividad tiene que estar humanizada. Desde ahí tenemos que partir, ¿no?, un concepto ya más humanístico, porque estamos en una era conceptual, ¿no?, de los conceptos y a través de la línea del tiempo, pero tenemos que ser más humanos en este cambio de paradigmas. Hoy la educación tiene un cambio de paradigma y cómo tenemos que emprender a esa nueva modalidad, ese es el gran reto, y ahí es donde los jóvenes también tienen un gran compromiso y nos tienen que ayudar. Y como bien decía el joven que aperturó la reunión, pues los retos son de forma y de fondo en la educación y todos tenemos una gran responsabilidad en ese sentido. Entonces tenemos que trabajar lo que Rodolfo decía en su tabla número 2, las habilidades para la formación del capital humano. Creo que ahí está la clave para poder enfrentar de entrada todas las consecuencias de esta situación que nos está dando, porque les quiero decir que muchos de los jóvenes con los que platico todos los días, ellos tienen una preocupación. O sea, vamos a regresar, ¿cómo va a ser? Una serie de conflictos, pero más que nada de estrés que tienen en este momento por toda la situación que está pasando. Y creo que después va a venir un conflicto mayor, ¿no? De cuando estemos en este esquema virtual, ¿qué va a pasar con el joven cuando salga de la universidad? Pues tendrá que seguirse preparando en este sentido. Hoy las materias como las que da el maestro Rodolfo, que es muy buen maestro de nosotros aquí en la DACEA, una de las materias más demandadas ahorita es la de comercio electrónico. O sea, todos los jóvenes están enfocando las baterías en ese sentido de la enseñanza virtual. Y bueno, la palabra la tienen ustedes son los que vienen, y hoy comparto ya para terminar esta oportunidad que ustedes me dan, algo que veíamos en la mañana con el licenciado Narváez Osorio y con la investigadora Judith Rosenberg que vino de Israel. Hoy ya no hablamos de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy solamente vamos a hablar ya de un proceso de aprendizaje, porque todos estamos aprendiendo de esta situación. Nuevamente reitero mi admiración, mi cariño por todo este grupo de jóvenes que están hoy aquí reunidos, y les agradezco muchísimo esa inquietud, porque la creatividad de ustedes, el corazón de ustedes y la parte humana de ustedes es lo que va a hacer realmente que podamos adaptarnos a la nueva modernidad o a la nueva modalidad de vida a la que nos tenemos que enfrentar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos su participación y sus palabras muy emotivas y sobre todo contundentes. Y bueno, seguimos ahora con la participación de la diputada Odette Carolina Lastra García. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Escuela Políticas Públicas de la Ciudad de Puebla. Cuenta con estudios de maestría y preside la circunscripción como presidenta de la circunscripción 5 de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Infancia, Juventud y Deporte en el Congreso del Estado de Tabasco. Hola, muy buenas noches a todos. Para mí es un gusto acompañarlos y ser parte de esta gran iniciativa de los desafíos de la educación superior post-COVID-19. Agradezco la invitación y felicito al maestro Rodolfo Jiménez por compartir su valiosa visión de este importante tema. Igualmente, saludo a cada uno de los invitados especiales.
Leí hace poco que Estefanía Giannini, subdirectora general de Educación de la UNESCO, afirmaba que no estábamos preparados para una disrupción a semejante escala como era el COVID. Casi de la noche a la mañana, las escuelas y universidades de todo el mundo cerraron sus puertas, afectando a 1.570.000.000 de estudiantes en 191 países. Creo que todos y todas estamos de acuerdo con ello. Sin duda, la presencia de este devastador virus y sus terribles repercusiones puso en evidencia la necesidad del ser humano de continuar implementando y utilizando tecnología para acercarnos al conocimiento sin la necesidad de que estemos presentes físicamente. La tecnología nos acerca, pero debemos también reconocer que el primer gran reto lo vamos a encontrar en la posibilidad real al acceso a esta tecnología. Ahora estamos reunidos en Facebook Live, en Zoom, pero el gran reto es que la sociedad cuente con las herramientas para acceder de manera sencilla. Para todo esto, claro que sí, efectivamente se puede llevar a cabo una clase por Zoom a los universitarios, pero debemos hacernos varias preguntas. ¿Todos los jóvenes cuentan con una laptop? ¿Todos los estudiantes tienen cobertura suficiente de Internet en sus dispositivos o casas? ¿Todavía los jóvenes cuentan inclusive con la privacidad y el ambiente que requieren para atender esta clase? Hago estas reflexiones porque por supuesto que uno de los grandes retos será no solo el impartir clases en línea, sino a su vez encontrar una forma de que ocurra con eficiencia y aprovechamiento adecuado. Lograrlo tiene que ser una tarea compartida entre gobierno, instituciones académicas y por supuesto también agrupaciones con liderazgo, valores y compromiso como lo que es Givernos. En este momento de potenciar las ideas, de proponer, de establecer más ejercicios como este, porque si algo requiere la educación superior es estar a la altura de los retos y de las circunstancias. Para estarlo también se requiere abrirse y escuchar todas las voces propositivas. Quiero felicitarlos por este importante foro y quiero refrendar que la Comisión de Educación en el Congreso está y estará siempre a la orden y con la apertura de escuchar, de proponer y de ser canal para que logremos un mejor cauce en la educación superior después del COVID. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Odette. Un placer poder escucharla, conocer su perspectiva en el área educativa, muy acertada y sobre todo de la implicación que tiene el poder trabajar en conjunto y el poder generar leyes a favor de la educación y la ciencia, el deporte, la cultura. Muchísimas gracias. Y pues llegó el momento de la cultura y quiero ser muy especial en este momento porque las universidades tienen dos grandes factores de desarrollo, de fomento de capital. Y uno va a ser la ciencia y la tecnología y un gran aliado va a ser la extensión de la cultura. Y es en este espacio donde tenemos a una persona que es sumamente conocedor en este ámbito, tiene una trayectoria amplísima a la que cito como maestro en diferentes instituciones de educación superior, investigador en el ámbito de lo cultural y ha sido director de muchos museos en el estado de Tabasco. Y me refiero al diputado Ricardo de la Peña Marshall, quien es actualmente en el Congreso de la Unión, integrante de la Comisión de Cultura y Cinematografía, Derechos Humanos y Energía, también en otras comisiones, a quien le prendemos los micrófonos y agradecemos su presencia en este evento. Rodolfo, muchísimas gracias. Buenas tardes, noches a todas, a todos, amigos, compañeras diputadas. La verdad, bueno, gracias, muchas gracias por esa presentación, Rodolfo. Y bueno,
yo me iría más por el tema, yo me iría más por lo que hemos hecho en la Cámara de Diputados Federal, en la labor del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. Nos adelantamos a los tiempos. Este es un consejo donde todos los partidos políticos tienen representación y todos los días tienes que negociar y caminar. Y entonces lo que logramos fue consensuar una adaptación del consejo editorial, no nada más imprimir en papel, sino también hacerlo de manera digital. Entonces, sin pensar que se nos venía esto encima, apostamos desde el año 2018 y durante prácticamente todo el 2019, apostamos al desarrollo de tecnologías y sobre todo de una página digital o de un micrositio en la Cámara de Diputados en donde se puede accesar a todos los libros que ha publicado el Consejo Editorial de la Cámara. ¿Esto por qué? Porque la cultura tiene que ser democrática, accesible y sencilla. Entonces, bajo ese esquema, caminamos en Cámara de Diputados, hemos caminado también en cultura y cinematografía, hemos caminado sobre todo ahora para internarnos en el nuevo tratado comercial, en el TEMAC. Nos hemos metido a fondo en legislar sobre derechos intelectuales, sobre registros de patentes y marcas y todo lo que es la protección de nuestras comunidades. 2 o 3 diputados más junto con su servidor hemos luchado a brazo partido porque se reconozca la calidad y sobre todo el valor intrínseco de nuestras comunidades con sus expresiones culturales, desde sus dibujos, sus pinturas, sus bordados, su música y todo lo que represente su proceso histórico-cultural. Entonces, afortunadamente, con este nuevo tratado comercial se ha trabajado en ese sentido. Vamos apoyando en lo federal el desarrollo de, sobre todo, de la protección de derechos y de el dar a conocer quiénes somos de manera digital. Pero por otro lado, también yo quisiera insistir que efectivamente no estábamos y no estamos aún preparados para lo que ha representado esta pandemia. Es más, apenas estamos haciendo los primeros balbuceos para poder empezar a entenderla. Estamos, como quien dice, todavía cachando el primer golpe para entender cuál es la potencia, la forma y saber cómo devolver este golpe. Entonces, pues no es momento ni de cantar victoria ni nada, sino muy por el contrario, de hacer una retrospectiva, de hacer una introspectiva también, porque además esta pandemia nos está profundizando las graves carencias que tenemos como sociedad en México. Y no lo digo nada más por México, o sea, todo Centroamérica, Sudamérica, Latinoamérica en general, buena parte de Asia, prácticamente toda África, buena parte de Medio Oriente, tienen estas deficiencias estructurales, sociales, económicas que tenemos en México. Pero para nuestro sentido hay que decir que se han profundizado estas deficiencias estructurales en nuestro país porque ha remarcado aún más la desigualdad económica. Y esto cabe decir que se están haciendo cálculos que alrededor de 16 millones de habitantes de este país, que de por sí podemos decir que apenas el 10% de la población vive sobre el umbral de sobrevivencia. Entonces, si estamos hablando de 16 millones de personas más a pobreza y pobreza extrema, pues estamos agudizando esas desigualdades económicas y sociales. Y eso nos va a llevar a que se agudice aún más la marginación social y económica. Y esto, como ya decía la diputada que me precedió, hay que decir que no se va a lograr, y lo estamos viendo con nuestros alumnos en este momento, no se va a lograr el acceso completo universal a la educación digital, porque número uno, no estamos acostumbrados al uso de tecnologías, las desconocemos. Número dos, no tenemos los equipos necesarios. Número tres, no tenemos el dinero.
para comprar esos equipos, para acceder a ellos a través de cualquier medio o incluso para meterle saldo a los teléfonos celulares. Y tenemos alumnos que no han podido responder tareas o no han podido participar en actividades porque no tuvieron para meterle saldo a sus teléfonos celulares. Por otro lado, también hay una marcada falta de equidad. Aquí hay que decir que hay una marcadísima diferencia de género entre hombres y mujeres y que se va a remarcar aún más con los ajustes que el gobierno federal está haciendo sobre la nueva aplicación de las becas. Anteriormente, las niñas y las mujeres adolescentes recibían un 40% más de becas por ser mujeres, para incentivar a los padres a que ellas tuvieran acceso a educación aún sobre sus hermanos varones. Hoy la beca es pareja y por lo tanto se le está empezando a dar preferencia de nuevo a los hombres. Entonces la equidad de género, la verdad es que va a sufrir aún un descalabro mayor como consecuencia de esta pandemia. Por otro lado, también hay que decir que tenemos una enorme falta de contenidos digitales. Algunos profesores que nos adelantamos en nuestro momento o en su momento hicimos algo por esto, generamos contenidos, mas sin embargo, el acceso a la tecnología es costosa, no es fácil. Por eso hay que reconocer el desarrollo del aula virtual en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, porque de una o de otra manera nos encadena a todos y nos da acceso a una tecnología que de otra forma no podríamos cubrir económicamente. Y finalmente, también un problema que sobre todo he notado en mi distrito, pero que es inherente a todo el estado de Tabasco, es la falta de cobertura de señal digital o, por decirlo de otra manera, la falta de señal de internet en todo el estado. Tenemos, en mi caso, el 6º Distrito Federal, que es Jalapa, Teapa y Tacotalpa. Más del 50% del distrito no tiene acceso a una señal de internet, por lo tanto sería prácticamente imposible intentar hacer un sistema educativo por ese medio. Reconozco también que en la zona de la Chontalpa hay un enorme agujero de señal y lo mismo sucede en parte de la costa, los 198 kilómetros de costa que tenemos, en buena parte de ellos tampoco hay señal digital y lo mismo sucede en la raya con el estado de Chiapas y con el estado de Campeche y con el de Veracruz. Por lo tanto, poder intentar el desarrollo de un sistema educativo a partir de generar todo un sistema digital, pues de entrada ahí vamos a tener un enorme problema. Así que tendremos que empezar desde el generar inversiones para que haya una cobertura, cuando menos al 95% en el estado, lo ideal sería el 100%, por supuesto, y empezar a generar contenidos. Y eso sí lo podemos hacer desde las universidades, desde la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y desde las universidades privadas y las demás universidades públicas, los tecnológicos y demás, podemos empezar a desarrollar contenidos, pero sí tenemos que hacerlo de la mano y bajo una vertiente. Y eso todavía nos va a faltar porque nos falta mucho conocimiento en los lineamientos generales para que todo sea uniforme y podamos empujar. Y como alguien por allí dijo, sí, efectivamente necesitamos replantearnos la currícula universitaria, así como prácticamente toda la currícula educativa desde que se entra al sistema educativo hasta que se sale. Y necesitamos replantearlo en el sentido de que no vamos a encontrar incentivos tal y como lo hemos conocido hasta este momento. Y que todos tendremos que adaptarnos, seamos pre-tecnológicos o post-tecnológicos, o seamos millennials o no, pues, pero todos tendremos que adaptarnos a estas nuevas necesidades. Pero tenemos una brecha enorme y tenemos mucho, pero mucho que caminar para, como les decía, combatir la desigualdad, la marginación y la falta de equidad. Es todo, o es cuanto, como decimos allá. Muy buenas noches y gracias por la oportunidad. Muy buenas noches, doctor, muchísimas gracias.
Y bueno, llegamos a aplausos virtuales para donde se encuentre y a todos los presentes. Y bueno, llegamos a un momento muy emotivo en lo personal. Quiero presentar a tres grandes mujeres a las que le debo la formación en la que yo en estos momentos me encuentro. Y con ellos se encuentra la doctora Edith Cisneros Coenfor, quien es secretaria académica de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán. En la Facultad de Educación, pues ella es miembro nacional del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y en su gran experiencia, pues forma como investigadora en el ámbito cualitativo, a quien le envío un fuerte abrazo y abrimos los micrófonos para escucharla. Doctora, su micrófono. Muy bien, gracias. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, yo te felicito y felicito a todos los integrantes de este excelente panel. Creo que han tocado cuestiones muy importantes en cuanto a la equidad, la igualdad, el acceso y el cambio los múltiples cambios que implica la nueva realidad. Aún para los estudiantes que están en el posgrado, aún para los estudiantes que tienen acceso a Internet, aún para los estudiantes que tienen los medios, este ha sido un cambio difícil también. Nosotros hemos experimentado, por ejemplo, estudiantes que nos dicen que realmente sienten que ya no son clases, porque no tienen esa interacción con el profesor que acostumbraban tener aún en las clases virtuales. Entonces, este es también uno de los retos, no solamente buscar cómo lograr que todos tengan acceso, ya que no todos lo tienen. Hay comunidades, hay estudiantes que no tienen acceso a Internet o no tienen acceso a una computadora. Hay estudiantes que están tomando clases en su teléfono celular y a la vez también hay estudiantes que resienten que no quieren una clase en línea en la que solamente todo sea despersonalizado, porque es una parte importante de nuestra cultura, esa interacción, esa comunicación directa con el profesor. Yo creo que hay muchos retos, tanto económicos como emocionales, como académicos, que nos trae la pandemia. Y yo creo que es excelente toda esta reflexión, esta discusión que ustedes han compartido con nosotros. Muchísimas gracias por invitarnos. Muchas gracias, doctora Edith Cisneros. Y bueno, toca el momento de presentar a una de las personas a las que admiro mucho. Y bueno, la doctora Dedep Eli Magaña Medina, quien es doctora en Ciencias Administrativas en la Gestión Socioeconómica, egresada de la Universidad Anáhuac Mayab, cuenta con maestría en Administración por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Pues en todo su amplio trabajo a través de la investigación ha obtenido reconocimientos nacionales y bueno, cuenta con el reconocimiento al mérito científico en el 2018. Quiero comentarles desde un ámbito personal, ella es directora de mi tesis doctoral en el interés por las vocaciones científicas en el ámbito STEM. Y bueno, a quien pues me honro en poder presentar y doy el espacio para su plática. Muy buenas noches a todos. Agradezco, Rodolfo, esta grata presentación. Hace que me sonrojes con tantas flores. Agradezco al grupo de jóvenes aquí vernos la invitación y a las autoridades que me precedieron por haber dado los datos duros sobre lo que estamos viviendo en el ámbito educativo con respecto al COVID. Dentro de las reflexiones que quiero desarrollar como retos de la educación superior en este proceso, estamos viviendo lo equivalente a un desastre natural. Un desastre natural tiene 3 etapas, una etapa previa, la etapa del desastre y una etapa posterior al desastre, ¿no? En la etapa previa, pues, se siguieron los lineamientos de los organismos internacionales, pero yo creo que nadie estaba preparado, como ya se ha mencionado de manera reiterativa, para los efectos tan devastadores que ha tenido esta pandemia y el tiempo que ha demorado. Nosotros
Pensamos que las estrategias preventivas serían suficientes, que no nos llegaría el alcance, y se sabía poco desde el punto de vista de investigación sobre este virus, ¿no? Entonces, estas 3 etapas nos va a tocar vivir, nos está tocando vivir la parte más dura en este momento, que es la etapa de la pandemia, en donde las actividades previas nos han permitido de una u otra forma hacer frente a estos desafíos, ¿no? El poder dar clase en línea, esta despersonalización que se ha dado del aula, estos elementos de acceso o desigualdad que mencionó el diputado Ricardo de la Peña, que se han puntualizado de manera mucho más evidente a raíz de este desastre al como me voy a referir a la pandemia, ¿no? Porque es un desastre para términos generales desde todas las perspectivas en que lo podamos mirar, ¿no? Pero yo creo que también es momento no solo de reflexionar el antes y el ahora, también es momento de ir planeando el después, la rehabilitación económica, educativa, social y ambiental que tendremos que afrontar cuando regresemos a esta nueva normalidad, ¿no? Y es ahí donde yo creo que desde el punto de vista de la investigación social hay mucho que podemos aportar y que mucho que podemos hacer. Dentro de las iniciativas locales que mencionaste está el trabajo que se está desarrollando en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, de un diagnóstico sobre 3 grandes ejes, el económico, el educativo y el socioambiental, ¿no? Les platico un poco porque pues una servidora está a cargo del eje económico, junto con otros investigadores siempre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, porque desde el punto de vista social nos compete dar aportaciones, pero dar aportaciones serias en base a diagnósticos fiables. Y qué mejor opinión podemos tener que de quienes lo viven, ¿no? Este diagnóstico está sustentado en la opinión de nuestros estudiantes de licenciatura y de posgrado sobre esta gran cantidad de temas que se están abordando tanto del presente como de lo que tendríamos que hacer a futuro, ¿no? Y en base a ese diagnóstico se prevé hacer propuestas muy concretas que esperemos las autoridades, tanto educativas como las autoridades que desarrollan política pública, tomen en consideración para que podamos tomar en cuenta a uno de los principales factores que desde su entorno, su perspectiva, nos está diciendo qué es lo que está viviendo, es decir, nuestros estudiantes. Estudiantes, no solo estoy hablando de los estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el diagnóstico incluyó a 65 instituciones de educación superior del estado de Tabasco y de prácticamente todos los municipios del estado, ¿no? Que queremos tener esa fotografía que nos permita hacer una planeación fiable, una planeación concreta y una planeación verídica sobre lo que se está viviendo, sobre lo que se está necesitando y obviamente a partir de la voz de sus actores, escuchar las propuestas que se tienen de atención. O sea, es decir, no solamente te estoy preguntando cómo lo estás viviendo, cómo lo estás afrontando, cómo lo estás solucionando, sino qué me propones a mi universidad, qué me propones a mi gobierno hacer desde tu perspectiva para dar respuestas, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de la investigación hay mucho que podemos aportar. Veo que mencionó Rodolfo por ahí unas estadísticas del estancamiento de investigación, pero pues como mencionó el diputado, también hay áreas de oportunidad en la investigación. Hay estancamiento en algunas que requieren pues equipos, laboratorios, pero desde el punto de vista de otras disciplinas, estamos en un momento único en el que podemos tener un crecimiento acelerado, una mejora en lo que son las competencias tanto específicas como genéricas para nuestros estudiantes. Yo creo que hay que aprovechar estas oportunidades, hay que darle los espacios y esperemos que
este diagnóstico que ahorita actualmente les comento, les comparto, está concursando el trabajo a nivel nacional para obtener financiamiento y poder llevar a cabo inclusive talleres en una convocatoria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de redes horizontales que dan solución a problemáticas específicas y qué mejor oportunidad de dar respuesta a muchas de nuestras problemáticas que este proceso de desastre natural que estamos viviendo, que es la pandemia por el virus SARS-CoV-2, conocido como COVID-19, ¿no? Hay muchas preguntas que nos dejarían reflexión, hay muchísimos escenarios que nos presentarían desafíos, pero yo me quedo más con lo que podemos nosotros aportar, con lo que podemos nosotros tratar de hacer en ese regreso a la nueva normalidad, en ese afán de que esta etapa que estamos viviendo, que se ha prolongado, sea mucho más eficiente y un nicho de oportunidad para la educación superior. Gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Deneb, y agradecemos su participación. Y bueno, quiero saludar con mucho afecto a Rosy García, quien es mentora de Quibernus a nivel nacional y está con nosotros acompañándonos en esta noche. Y también quiero saludar a Kevin Martínez, que representa a la organización de World Skill México, una organización que avala las habilidades de los jóvenes. Y bueno, él se encuentra representando al grupo de World Skill a nivel nacional. Muchísimas gracias por su presencia. Llegamos al momento de los reconocimientos y cedo la palabra a nuestro amigo Max, quien hará este protocolo, y a Celia Jordi, que tienen unas noticias que darnos. Muchas gracias. Pues bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto poder saludarlos por este medio y primeramente felicitar a Rodolfo por su ponencia, por la iniciativa que tiene de exponernos sobre las inquietudes y los desafíos que hay para el sector educativo superior después del COVID. Y muchas gracias a todos los invitados especiales que nos acompañaron el día de hoy por sus intervenciones, por darse el tiempo de reflexionar y compartirlo con nosotros, que estamos preocupados por, más bien ocupados por emprender acciones que benefician a nuestra sociedad. Todos nuestros cibernautas que nos acompañan, muchas gracias. Y bueno, para ello vamos a hacer la entrega de unos pequeños reconocimientos el día de hoy. ¿Ya podemos ver los reconocimientos? Perfecto. Pues queremos darle reconocimiento al licenciado Guillermo Narváez Osorio por su destacada participación en esta conferencia, el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muchas gracias, estimado rector, por acompañarnos y participar este día. Muchas gracias a ustedes, honrado con ese reconocimiento. Muchas gracias. Queremos reconocer también al doctor Luis Manuel Hernández Gobea, quien es el director de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por su destacada participación en esta conferencia. Muchas gracias. Al contrario, Max, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las atenciones a mi persona y a nuestra universidad y a la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas, y estamos a sus órdenes. Les felicito, jóvenes inquietos. Ustedes son los que siguen. Felicidades a todos. Gracias, doctor. Continuamos con la entrega de reconocimientos y queremos agradecer con este reconocimiento a la diputada Ingrid Margarita Rosas Pantoja, presidente de la Comisión Ordinaria del Cuarta del Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Muchas gracias, diputada.
Y además mencionar también que nuestra diputada es una quibernauta que nos muestra constantemente y permanentemente el apoyo a este colectivo. Muchas gracias nuevamente. Continuando con la entrega de reconocimientos, agradecemos mucho también la valiosa participación y asistencia de la diputada Odette Carolina Lastra García, presidenta de la Comisión Ordinaria Quinta, que es de la Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Infancia, Juventud y Deporte. Muchas gracias, diputada Odette, por acompañarnos este día. Y por supuesto, brindarle el valioso reconocimiento al diputado federal Ricardo de la Peña Marshall por el 6º Distrito de Tabasco, integrante de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Muchas gracias, estimado diputado, por las aportaciones que nos ha contribuido el día de hoy, muy valiosas para todos nosotros. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, Max, y muchas gracias a todos por la oportunidad. Gracias, diputado. Saludos. Continuamos también haciendo un valioso reconocimiento a la doctora Silvia Patricia Aquino Zúñiga, quien es profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muchas gracias, doctora, por su valiosa participación y grandiosos aportes. Muchas gracias. Continuando también con los reconocimientos, queremos reconocer a la doctora Edith Cisneros Coneur, profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por sus valiosas contribuciones durante esta conferencia. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Y asimismo, reconocer a la doctora Deneb Elif Magaña Medina, quien es profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por su valiosa y destacada participación el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Y bueno, por último, únicamente, nuevamente agradecerle a todos los ponentes, al ponente, perdón, a Rodolfo, por su excelente participación el día de hoy y quien fue el motivo para que congregáramos a tantas personas que saben mucho de la materia de la educación y que nos contribuyen a ser mejores. Recordarles que este foro es un espacio abierto, iniciativa de Quibernos Tabasco, con un ciclo de conferencias post-COVID. ¿Para qué? Para que la juventud y la sociedad en general conozcamos más acerca de los diferentes rubros y diferentes segmentos que abordamos para promover la diversidad y el conocimiento en nuestro estado. Así que les agradecemos mucho y aprovecho a que nos acompañen las personalidades para hacerles la invitación para la próxima conferencia, que será el próximo lunes en punto de las 7 de la noche, y vamos a irnos al sector económico esta vez. Nos acompañará la diputada local, la maestra Ingrid Margarita Rosas Pantoja, con el tema Reactivemos Tabasco. Así que los que gusten acompañarnos la próxima semana, por aquí los esperaremos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nuestra amiga Celia, para unas palabras para concluir este evento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. La verdad ha sido un día muy productivo en donde yo creo que todos hemos aprendido cosas muy buenas, pero sobre todo un tema muy importante, el que es la educación. Pues en nombre del colectivo Quibernos Tabasco, agradezco mucho la presencia de todas y todos ustedes, en especial de nuestros invitados, con quienes el día de hoy hemos aprendido mucho y el reconocimiento sobre todo por la aportación que hacen. Agradezco mucho la presencia de mis compañeros del colectivo Quibernos Tabasco y de todo el público en general que el día de hoy nos acompañó, pero sobre todo, muchas gracias al maestro Rodolfo Jiménez León, quien es integrante del colectivo Quibernos Tabasco, por su excelente ponencia, Desafíos de la Educación Superior Post-COVID, y sobre todo hacer la invitación a todas y todos ustedes que el colectivo Quibernos Tabasco está abierto para todos. Estoy segura que esto será un parteaguas para poder hacer
más sinergia y poder hacer más eventos como este. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí les agradecemos a todos su amable asistencia a esta conferencia impartida por el maestro Rodolfo Jiménez León, Desafíos de la Educación Superior Post-COVID. Muchas gracias y nos vemos la próxima.